Vivió más de 18 años en Perú. Ese dato Me gusta ese parece dato. muy relevante. Fue nombrado cardenal en 2023 por el Papa Francisco. Estoy leyendo el graph de TN. ¿Te digo la verdad? Terminé el No, Eternauta. no, ¿Sabes que pero- no la había terminado? Porque Me pone contento el vínculo con Perú porque Perú es el país donde más nos quieren a nosotros. Es un país Lo espectacular. queremos, Hay lo un queremos. vínculo especial. Los amo. Me cae muy bien Perú, así que Bueno, los es que felicito, Francisco hermanos. lo nombró cardenal en 2023. Francisco No estaban mirando otra cosa que no sea el televisor. Vatican News. Vatican News, claro. Está ahí, se para uno, mirá, fíjate, se acerca. Ahí está, ahí lo ven. Es él. Camila, me vas a pagar la audiometría vos. Ahí estamos viendo cómo festejan los obispos argentinos al nuevo Papa. Estaban todos reunidos, todos prendidos al televisor. Les tengo que decir que la emoción en Argentina es total por la designación del Papa León XIV. Realmente en las noticias, de la televisión, en la radio, en los periódicos, no solo porque es del Perú, ya que con este país a Argentina le une una conexión muy especial, sino también por la profunda amistad que tenía el Papa Francisco, Papa argentino, con el Papa peruano, con León XIV. Y todo indica que va a seguir el legado del Papa argentino. Por eso la prensa argentina ha viajado hasta Perú, ha viajado hasta Chiclayo. Ahora te cuento qué dice el periódico La Nación, periódico más importante de Argentina, sobre este hecho. Y a toda la información que les voy a dar en este video les quiero contar una pequeña anécdota, ya que yo trabajo mucho justamente haciendo estos videos, tratando de buscar información, y les tengo que reconocer que los medios argentinos son los que más están hablando del Papa León XIV. He pasado por la prensa chilena, prensa boliviana, prensa paraguaya, prensa mexicana. Por supuesto, han hablado de este hecho, pero en Argentina, a cada hora en las radios, en la televisión, todo el tiempo se habla del Papa León XIV. Increíble. Titular del periódico La Nación dice lo siguiente: cuando nombró a Chiclayo, casi nos agarra algo. Orgullo y emoción en la ciudad que mejor conoce al nuevo Papa. Este artículo está escrito por María Norman del periódico La Nación, y justamente ahí está la prensa argentina en este lugar tan bonito del Perú, que de repente por el nuevo Papa se convirtió en un lugar súper famoso en el mundo. Chiclayo. No fueron muchos los años que Robert Prevost, flamante Papa León XIV, vivió en Chiclayo, pero lo marcaron a fuego. Llegó a esta ciudad del norte de Perú con ya 58 años y una larga carrera pastoral y académica, que incluyó misiones en otras ciudades y pueblos de Perú, estudios de posgrado en Roma y diversas funciones eclesiales en su Chicago natal. Pero Chiclayo lo marcó a tal punto que tras subir por primera vez al balcón de la Basílica de San Pedro, ante una multitud de fieles eufóricos de todo el mundo y miles de cámaras televisivas, Prevost, para los chiclayanos el padre Robert, hizo una pausa en medio de su discurso en italiano y, tomado por la emoción, dijo en español: Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Los feligreses de esta ciudad ya estaban alucinados desde que escucharon, tras el clásico Habemus Papam, el nombre del arzobispo de su ciudad. La gente salía de sus casas y de los negocios del centro llorando, gritando y agitándose unos a otros, mientras de fondo sonaba con insistencia la campana de la catedral donde él dio misa durante 8 años. Bueno, realmente tengo que decir que esta parte del artículo me está emocionando porque me estoy imaginando la gente en Chiclayo, ¿no? Este hombre ha hecho una gran obra misionera, podemos decir, y bueno, la alegría que hay en esta ciudad en este momento, ¿no? Es un sitio que realmente ahora va a llegar mucho turismo y soy una de las personas que quiere viajar justamente a Chiclayo también para conocer todo lo que se vive en ese lugar. Realmente tengo unas ganas tremendas de visitar ese sitio. Bueno, continuemos con el artículo. Dice: la euforia generalizada era tal que cuando los fieles escucharon en medio del discurso del Papa, que frenó para dedicarle unas palabras a su comunidad chiclayana,
hubo algunos que directamente estallaron de la emoción. Cuando nombró a Chiclayo casi nos agarra algo. Imagínate la locura. ¡Ah, Chiclayo! En el mundo nadie sabe que existe esta ciudad. Nos hizo darnos cuenta que Él realmente nos ama. Esto lo cuenta Luisa Vázquez Ramos, una de las propietarias del histórico restaurante Las Américas, ubicado frente a la catedral. En la mañana del viernes apenas abrió el restaurante. Los mozos escribieron en la pizarra: acá comió el Papa. Es verdad, dice ella. Él iba seguido a comprar jugo de naranja y miso caliente. El Trébol, el restaurante de al lado, no se quedó atrás. Inauguró un nuevo menú del día. Hoy, cabrito chiclayano, el almuerzo preferido del Papa, se lee en su pizarra. Marta Vázquez se acerca desde una mesa del restaurante para mostrar desde su celular fotos y videos del último cumpleaños que ella y su grupo de adoración le festejaron a la hora sumo pontífice, antes de que partiera, por pedido del Papa Francisco, al Vaticano en 2023. En la filmación se ve un grupo de unas 20 mujeres mayores aplaudiendo y cantando las mañanitas, y también se le ve al entonces arzobispo de Chiclayo aplaudiendo con una sonrisa, siguiendo la letra, junto a una torta casera. No me perdía ni una de sus homilias, eran alucinantes. Él es muy culto y su mensaje llegaba de una manera muy directa y clara. También es muy humilde. Recuerdo la vez que celebró la misa por el 3er aniversario de la muerte de mi padre. Tras la celebración, él se acercó y mi prima le dijo: Padre, muchas gracias por su misa. Y él la miró y le dijo: ¿les gustó? ¡Qué bueno! Al caer la noche en el centro de Chiclayo, por momentos se siguen escuchando las caravanas de autos que al pasar por la catedral hacen escuchar sus bocinas. Fue así todo el día. La gente está realmente muy contenta, cuenta Vázquez Ramos. Chiclayo es la quinta ciudad más grande del Perú. Enclavada entre sierras, se encuentra a 14 kilómetros del Océano Pacífico. Es una ciudad que supera los 600.000 habitantes y que, según sus vecinos, funciona más bien como un pueblo. Acá todos se conocen, por eso tantos conocen al Papa, dice una estudiante universitaria, Ángela Navarrete, de 20 años. Prevost también cosechó amistades de feligreses en los poblados de las afueras, donde tuvo un trabajo pastoral intenso. Al Papa no le tocó ser peruano, lo eligió, y no porque su experiencia en el país andino fuera de color de rosas. Es verdad, dicen muchos, que la pasó bien. Los parroquianos lo recuerdan cantando villancicos y canciones de José Feliciano junto a una banda en un escenario durante una fiesta juvenil, andando a caballo sobre un aguayo peruano por las calles polvorientas de las afueras de la ciudad, sonriente, dando una misa multitudinaria en un tinglado con piso de tierra, pero también lo recuerdan andando con botas de goma entre casas inundadas durante las fuertes lluvias de 2022 y 2023, sirviendo comida en los centros de ayuda y moviendo cielo y tierra durante la pandemia para colaborar con los hospitales de la zona. Y así como él adoptó Chiclayo como su hogar, los pobladores de Chiclayo lo adoptaron a él como uno más. La estudiante universitaria Navarrete, que estudió en el Colegio San Agustín, dice lo siguiente: se le notaba poco la tonada de extranjero y tenía formas lindas que hacían que llegara a todos, a los mayores y a los más chicos. Cuando venía a dar misa en nuestro colegio, daba unas homilias muy lindas, pensadas especialmente para nosotros, que éramos adolescentes, e incluso lanzaba bromas. No se lo veía como un cura distante, todo lo contrario. Bueno, hermosa nota, en este caso de la prensa argentina, que se trasladó hasta esta hermosa ciudad para conocer más detalles sobre la vida de León XIV. Y hay un detalle muy importante también que contó el arzobispo de Buenos Aires sobre la relación entre Francisco y León XIV. Escuchá esta entrevista que le realizaron en un medio argentino, porque te vas a quedar sorprendido entre la conexión que hay entre San Francisco de Asís y León XIII y Francisco y León XIV. Escúchalo. A ver, muchos han interpretado la elección de Robert Prevost, el nuevo Papa, como una decisión, digamos, de continuidad de la línea de Francisco dentro de la Iglesia Católica. ¿Es así? A ver, por un lado creo que tenemos que ser prudentes con las interpretaciones, ¿no? Ya creo que hemos cometido demasiados errores en ese sentido con el Papa Francisco, ¿no? A quien hemos interpretado apresuradamente
y después nos encontrábamos que en realidad el Papa volaba alto y nosotros nos quedábamos en vuelos más rastreros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ir despacito, tenemos que escucharlo, tenemos que ver sus gestos, pero claramente era un hombre del equipo del Papa Francisco, era el prefecto del dicasterio de los obispos, con lo cual el Papa le había confiado una misión muy importante, y en sus primeras palabras hemos escuchado que él quiere continuar, dijo, quiero continuar la bendición que el Papa Francisco nos dio con una voz muy débil pero profética el domingo de Pascua. Habló de ser una iglesia de brazos abiertos como la columnata de la Basílica de la Plaza de San Pedro. Habló de la paz, sabiendo que para el Papa Francisco fue tan pero tan doloroso todo el tema de la guerra y la violencia en el mundo. Habló de una iglesia misericordiosa, abierta a todos. Habló de la iglesia sinodal que camina junta, con lo cual hay pistas de que nos habla claramente de una línea que va muy de acuerdo a lo que también veníamos escuchando del Papa Francisco. Pero insisto, creo que tenemos que ir despacio porque tenemos que darle también posibilidad de que nos vaya mostrando su modo, su estilo, sus ideas propias. Y para eso necesita tiempo. Claro. Ahora estamos hablando con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Con relación a las primeras señales que da, uno piensa, bueno, la elección del nombre siempre es determinante. ¿Quién fue León XIII, digamos? Porque él al llamarse León XIV elige retomar aquella senda. León XIII fue un papa de 1878 a 1903. Papa que vivió 93 años. Esto no es detalle menor, es decir, un papa muy longevo en una época en la que la esperanza de vida no era tanta. Claro. Un papa que se ocupó especialmente de las cuestiones sociales, escribió muchísimas encíclicas, pero se ocupó especialmente, y la más conocida es la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, donde el Papa tiene como iglesia una voz frente a lo que significaban las consecuencias de la revolución industrial. Es interesante volver sobre aquella encíclica en la que el Papa insiste con la dignidad de los trabajadores. La dignidad de los trabajadores, la organización de los trabajadores, el respeto a la propiedad privada. Por un lado, alertar, dice allí, a los patrones de no tratar como esclavos a los obreros, pero también a los obreros de organizarse pacíficamente, de no dejarse llevar por dirigentes que lo único que quieren es generar conflicto. Digo, es interesante volver sobre aquella encíclica que, por supuesto, no la tenemos que leer de manera anacrónica, sino... Sí, claro, son 100 años, más de 100 años después, claro. Pero siempre ha sido como el Papa que abrió a la reflexión de la doctrina social de la Iglesia. Pero por otro lado, el tema León también es de que la historia de San Francisco de Asís, su mejor amigo, su compañero de aventuras, con quien compartió toda la vida, todas sus caminos de vida, ha sido con León. Ellos están enterrados juntos en Asís, con lo cual ese detalle no deja de ser menor. No sé si es que lo pensó el León XIV, pero es verdad que Francisco de Asís y León eran compañeros de vida en aquellos años, entonces me parece que también es importante tenerlo en cuenta.